Señoras y señores, aficionados a receptor.com.mx, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de este programa que ha tenido muchísimo éxito, Receptor Entrevista, porque hemos conocido a las personalidades que han formado y construido este gran fútbol americano estudiantil que tenemos en nuestro país. Y hoy, por supuesto, usted ya lo sabe, tenemos un invitado de súper lujo. El legendario doctor Jacinto Licea, a quien le agradecemos mucho el que esté con nosotros. Doctor, primero platíquenos cómo está de salud, cómo se siente en este 2020. Pues muy bien, me siento muy bien, estoy a gusto, aquí leyendo casi todo el día para no aburrirnos y, y estar encerraditos es mejor para todos. Sí, hombre, ¿cómo ve este año, caray? ¿Se imaginó usted que íbamos a pasar algo así alguna vez? Pues yo creo que nadie y la situación, pues según las noticias, está bastante, bastante indecisa todavía. Así es de que hay que tener mucho cuidado, todo el mundo. Si no tienes por qué estar afuera de tu casa, quédate en tu casa. El fútbol americano, pues no es esencial, mi dog, ¿no? Yo creo que, pues, ¿para qué lo están practicando algunos? ¿Para qué lo están arriesgando? Bueno, hay, yo creo que no se han dado cuenta de la magnitud del problema, ¿verdad? Pero que vean lo que está pasando desgraciadamente, en varias partes del mundo. Estados Ujú, Unidos, tremendo, y lo tenemos aquí a un ladito. En claro. Europa tienen problema otra vez, ¿verdad? Aquí no hemos acabado de salir y ojalá que toda la gente entienda que primero vivir y después cómo vivir. Exacto. Mi doc, entonces, vamos a dividir esta entrevista en varias partes. La primera es la histórica. Ya conocemos que usted, nació en Chinocuila, o cómo se llamaba el pueblo ese de China, Chiniquila, Chiniquila. Chinicuila, allá en Michoacán. Ya nos contó la historia de su señor padre que pues falleció en esa época de los cristeros, en la época de el general Lázaro Cárdenas como presidente, que le ayudó muchísimo, que usted ingresó al Politécnico Nacional. ¿Cuándo fue ese momento en el que usted se involucró en el fútbol americano y cómo se encontraba el fútbol americano en esa época, Doc? ¿En qué año fue eso? Platíquenos un poquito. No, bueno, fue en el siglo pasado, ahora sí, Sí. ¿ves? Este, estaba yo estudiando prevocacional en la escuela Rafael Donde, y ahí, que es del Politécnico, ahí tenían un equipo de fútbol americano. Llegamos varios de Michoacán a estudiar ahí y pues se involucraron los fuertes en el fútbol, ¿verdad? Me invitaron, fui a verlos unos 2, 3 días y me convencí de que mejor me aguantara. Ah, ajá. Era yo muy ligerito, estaba muy liviano, no tenía peso. Así yo sé que tenía cuerpo de perro, ¿ves? Como para jugar un deporte, practicar un deporte como el fútbol americano, pues era más que heroico, era arriesgado. ¿En qué año fue, coach? Uf, los años 40, fíjate. Cuarentas. Y ya el fútbol americano era famoso, era una actividad ya que tenía cierta fama. Sí, ya había habido muchos eventos muy llamativos. Inclusive venían muchos equipos americanos a jugar a México. Sobre todo high schools traían sus bandas. Era un espectáculo muy padre. Imagínate desfilando por el centro de la ciudad la banda de, de los gringuitos que venían a competir aquí a No México. me diga, entonces venían y ahí por el centro, por la calle de Tacuba, Palma, todos ahí haciendo el show, muy al estilo norteamericano del fútbol de allá. Exactamente, exactamente. Sí. Entonces hubo juegos muy bonitos contra equipos norteamericanos. Antes se competía mucho contra ellos.
¿verdad? Y era relativamente más barato todo, entonces Sí. era más fácil. Actualmente pues ya es un problema traer un equipo extranjero aquí y de un deporte como el fútbol americano, que no son 5 ni 11, ¿verdad? Mm, Son 40 y tantos. Entonces, eso aparentemente frenó un poquito el fútbol americano. Y la otra, que la utilería no se fabricaba en México, toda se fabricaba en Estados Unidos. Llegó a una época, trajeron utilería hecha en Japón, pero no era, daba pena verla nada más. Parecía de cartón aquello, ¿no? Aquí lo que se pudo fabricar fueron zapatos de muy buena calidad, ok. pero nada más. Entonces, sí era una situación difícil para los equipos, pero había mucho entusiasmo, pegó mucho el fútbol americano Sí. entre los jóvenes, entonces eso lo mantuvo vigente en los años difíciles y Ujú. salió adelante por ¿A fortuna. qué le atribuye, Doc, que haya pegado tanto el fútbol americano en México? Sí, por la influencia muy fuerte que tenemos de los Estados Unidos, pero México lo adoptó muy bien, lo hizo suyo y es parte muy importante de un gran sector en nuestro país. ¿A qué se lo atribuye, Doc? Mira, el fútbol americano es un deporte casi ideal para los jóvenes. Les da muchas enseñanzas, ¿verdad? Entre otras, pues la disciplina, la puntualidad, ¿verdad? El compañerismo, el, el arraigo a la institución que representan. Es eso, tal vez por ser un deporte de conjunto muy grande, ¿verdad? Que yo recuerdo en los años 40 en el poli, en la universidad, hubo cantidad de equipos interesantes, de clubes. Fue la época de los clubes, los años 40. Había equipos muy fuertes como el Guachachara, como la Guay, eh, Orsos, Cash Filco, una cantidad enorme de clubes, ¿ves? Todos formados por jóvenes. Y, y pues en Ay, ya lo perdí, Doc. Ahí está, tuvimos un pequeñito problema con la conexión, pero ya estamos de regreso, Doc Licea. Entonces nos decía esa época de los grandes clubes que se dio en los 40, pero finalmente sí jugó usted fútbol americano. sí, sí, fíjate que de la Rafael donde yo pasé a la vocacional 4 del Poli, que era de ciencias médico-biológicas en ese tiempo, ¿Dónde estaba, Doc, la Boca 4? el casco de Santo Tomás. Ahí en el casco, ok. Pero era imaginario, que teníamos un salón nada más. Ah, ya. Era, era época difícil, estaba en construcción, de hecho, el Poli, Ajá, ampliándolo, ¿verdad? sí. Y entonces sí jugó ahí, ¿había un equipo o cómo estaba organizado? Ya cuando faltaba algún maestro o que teníamos algún tiempo libre, pues Ajá. pechito ahí en el cemento, en los patios de cemento de ahí del casco, ¿ves? Ujú. Y ya jugábamos diario toche, al grado de que un día platicando ahí con los del grupo les dije, oiga, ¿y por qué mejor no formamos un equipo de fútbol americano en lugar de estar jugando tochito? No, pues, pero es difícil, no, pero podemos hacerlo. Y teníamos un compañero de ahí del grupo que jugaba en Liga Mayor, Manuel Sánchez de la Cruz, el Café, le decían, él era de Tamaulipas, y
le dijimos, pues vamos a formar un equipo de fútbol americano, tú vas a ser el entrenador. Y si yo nunca he entrenado equipos, no le hacen, no importa, nosotros nunca hemos jugado, así de que estamos empatados. ¿No? Procedimos, hablamos con el secretario general del instituto, que era doctora, un Antúnez, Diodoro Antúnez, de Ciencias Biológicas. La Escuela de Medicina dependía de Ciencias Biológicas en ese tiempo. Entonces hablamos con él, se entusiasmó, él trabajaba en educación pública y me dijo, mira, ve a verme mañana, hay educación pública. Fui, nos consiguieron un presupuesto y al rato ya teníamos utilería, uniformes, todo. Y formamos un equipo, ¿verdad? La vocacional 4. El primer año, pues creo que ganamos un juego, ¿Pero pero contra no. quién jugaban? Ah, ¿Contra las otras Bocas? no, había muchos equipos, mira, había el Aztlán, el Orzos, el ¿qué te había como 15, había un equipo inclusive de Tacuba, de aquí de Azcapotzalco, que se llamaba Vigorones, estaban bien organizados ellos, había mucho entusiasmo por el fútbol americano. Venía algún equipo gringo a jugar aquí, te repito, y pues eran high schools, traían su banda. No, hombre, el Parque España, que estaba ahí por donde está ahora la Comisión Federal de Electricidad, ahí había un parque de fútbol, soccer, y ahí jugábamos fútbol americano. Se llenaba totalmente en los juegos cuando venían equipos gringos. Venían equipos de secundaria, te digo, muy vistosos con sus bandas de música. Era algo muy dinámico, muy bonito, ¿Cómo se muy llamaba su equipo de la Boca 4? equipo de nosotros, Vocacional 4, nada más. Nada más No, era la Vocacional 4. tiempo no teníamos apodo. Ajá, Nos decían los apestosos, ajá. porque éramos de ciencias biológicas y pues los laboratorios despedían unos aromas no muy agradables ahí en el casco. ¿No? Eso nos decían así, o los mataperros, estábamos cazando perros ahí alrededor del poli para Entonces, las- para las prácticas. No, pues estaba bueno. Entonces no les fue tan bien. ¿Y de qué jugaba ahí mi doc? pues de milagro. Yo estaba muy enclenque. En, en juvenil pesaba yo 64 kilos. Ajá. Cuando llegué a Liga Mayor ya estaba yo bastante mejorado. Subí a Liga Mayor pesando 67 kilos. En aquel tiempo no te creas que los equipos eran chiquitos, había gente tremendas ahí. Ahí teníamos jugadores en el poli con tremendísimos, grandes, fuertes, como el Jackie Heredia, que era todo un espectáculo verlo jugar. Ok. Jackie Heredia, gentes como los Amezcua que fueron a jugar al poli, algunos del Guachachara jugaron en el poli por alguna razón, no sé. Yo recuerdo a los Navarro que jugaron ahí y te repito, el espectáculo era, no había mucha gente en los juegos de nosotros, Ujú. pero sí mucho entusiasmo y, y, y buena competencia. Y entonces de ahí mi coach jugó la juvenil, pues ya se enamoró del fútbol americano, vámonos a la intermedia. Existía la intermedia como tal la Sí, conocemos. sí. No, en ese tiempo, mira, había politos, había infantil, había juvenil, había segunda fuerza, había intermedia y liga mayor. Es decir, ¿cómo te diré? Llegabas a liga mayor, pues con algo de experiencia, ¿eh?
porque en intermedia nosotros jugábamos un mínimo de 9 partidos, 8, 9 juegos, que era bastante experiencia ya para 2, 3 años en intermedia. Subías a Liga Mayor con una experiencia de, ¿qué te diré? De 25, 30 partidos jugados, que es muy buena experiencia. ¿Ahí ya la rivalidad Poli-Universidad estaba ya establecida o iba creciendo? No, ya estaba, ya era, ya era tremendo aquello. Yo recuerdo un juego en, en el estadio, en el Estadio Nacional se llamaba, que estaba ahí en la colonia Roma, Sí, ahí por donde está el Seguro Social. sí. No, que va, patrullas y lo que te digo que había una rivalidad muy grande, no entre Poli y Universidad, entre todos los equipos. Ok. Cantidad de equipos al final del juego, yo recuerdo en el Estadio Nacional, se bajaban al campo a, a terminar de quitarse lo cálido del juego, a golpearse, a pelearse, a faquillazos. Bueno, era algo, te digo, te da idea eso del entusiasmo y la pasión que había por el fútbol americano en aquel tiempo. Claro. ¿En intermedia en qué equipo jugó, coach? Jugué en biología, nosotros sacamos el primer equipo de biología Ok. en liga intermedia y Ajá. fue fue muy difícil, hubo muchos problemas porque lo tradicional en el poli era uno o dos equipos de liga juvenil, elite, recuerdo, de, de intermedia, pues el Politécnico, de segunda fuerza el Politécnico, de liga mayor el Politécnico. Y pues nosotros rompimos aquello, ¿verdad? Nosotros organizamos la salida de el segundo equipo que salió en el Poli, fue la Vocacional 4, que era de Ciencias Médico-Biológicas. Tuvimos muy buen apoyo de don Diodoro Antunes, que te repito, era subdirector de Ciencias Biológicas, tenía un buen puesto en educación pública, nos consiguió presupuesto para comprar uniformes y utilería en Estados Unidos. ¿Sí? Sí. Entonces, era vocacional 4. De ahí pasamos a intermedia como ciencias biológicas y se rompió aquello de un solo equipo. Yo recuerdo que a mí ni me hablaban porque era yo el capitán de biología y era el más animador del equipo, el que se preocupaba más por todo eso. Entonces, muchos no me hablaban, me odiaban porque no era posible que el Politécnico tuviera dos equipos. Sí. Yo recuerdo que en una ocasión les dije, miren, ahorita somos dos, al rato vamos a ser un montón. No, pues llegamos a tener 6, 7 equipos de Liga Mayor Ah, en, sí. en el Politécnico. Sí, tuvimos al Politécnico, bueno, tuvimos el biología, H&Ns, a un equipo de la ESIQUI, fíjate, de la Escuela Superior de Ingeniería Química, que se llamaban los Dragones Chiflados. Un equipo entusiasta. Llegamos a tener estima en Liga Mayor, biología en Liga Mayor, Politécnico Blanco, Politécnico Linda. Sí, llegamos a tener 5 equipos de Liga Mayor y universidad también se dividió porque, porque los equipos colegiales empezaron a crecer mucho
y los clubes se quedaron un poquito atrás. Ya no había realmente clubes, ya eran grupitos de entusiastas que querían continuar la tradición de esos equipos, ¿verdad? Y, y entonces, Liga Mayor, desapareció la Guay, desapareció el Guachachara, el Orso, varios equipos de clubes ya no tenían el poder para competir contra el Politécnico y Universidad Ujú. y desaparecieron, ¿verdad? Entonces, eso motivó al Politécnico y a la universidad a dividir su liga mayor y sacar mínimo 2 equipos de liga mayor para tener más competencia. Ya no había con quién jugar. Mm. Entonces nosotros llegamos a tener en el poli estime, biología, medicina, este, es, Sí psique. que. Ujú. Llegamos a tener 5 equipos en liga mayor. Ok. La universidad se dividió 2 años después que nosotros y también sacaron Águilas Reales, este, Guerreros Aztecas, Cóndores, llegaron a tener Leyes, salió en Liga Mayor también. Yo Ujú. recuerdo que nosotros los apoyamos con utilería porque tenían algunos problemas allá en su área, los de Leyes. No Ujú. querían no querían que salieran a Liga Mayor. Y ellos sí querían y salieron. Entonces nosotros les ayudamos con utilería, les prestamos utilería para sus prácticas, para sus juegos. Ujú. Es una historia muy interesante que vive la Sí, del fútbol americano. claro. Coach, entonces usted tenía, pues ya tenía usted un don, digamos, una aptitud que era la de negociar y lograba usted crear equipos. Y entonces ahí empezó usted a agarrar un liderazgo entre pues, los estudiantes. Pues algo de eso y también, aparte del liderazgo, no muy buenas simpatías con los de los otros equipos del Poli. Pero después tuvimos muy buena relación y trabajamos con relativa armonía todos los equipos del Politécnico. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí. A Liga Mayor, ¿de qué jugaba usted y en qué año subió a Liga Mayor? Te repito que jugaba de milagro. Jugaba yo de tackle, imagínate, No me diga, híjole. viendo tremendísimos jugadores en la línea del Poli. Te repito, nada más recordar al grandioso Jackie Heredia. Ajá. Y en esa época surgieron jugadores tremendos en intermedio del Poli, Ujú. como los 4 burros galopantes del Poli, que eran el Pibe Ballerita y el Bac, el Pipo Mota era el coreback y la Chata Elizondo era un halfback y Rodolfo de León, el Rufo de León, fullback. Órale. Les decían los 4 burros galopantes. Hicieron historia en intermedia, tremendos, y en Liga Mayor también. Ah, ya. De ahí entonces usted, pues ya con ese liderazgo que tenía y esa, pues digamos, simpatía, pues ya decidió meterse de coach. ¿Cuándo fue esa época, coach? No, no, yo no decidí, lo decidieron otros. Y fíjate que nosotros nos gustaba mucho la música y hacíamos una reunión semanal para tocar discos, los que teníamos discos y un aparatito chiquito, ¿verdad? Para tocarlos. Nos juntábamos Barrientos, MacGregor, varios del Poli y un servidor, y llevábamos nuestras novedades en discos.
siempre me gustó mucho la música. Ajá. La música norteamericana muchísimo, pues porque era, era, era lo que más se oía, aparte de la música mexicana, pues el swing, el foxtrot, el boogie boogie, todo eso, ¿verdad? De, de tiempos de enormes músicos norteamericanos, ¿verdad? Yo recuerdo con Basie, pues el Harry James, este, Glenn Miller de aquel tiempo, ¿verdad? Y la música, bueno, México es un país musical, a los Sí. mexicanos nos encanta la música, toda la música. En esa época de joven, Doc, ¿cómo veían al gobierno de México? ¿Quién era el presidente? ¿Qué era la época de Ávila Camacho? ¿Quién, Miguel Alemán? ¿O cómo veían al Sí, gobierno? como estuve mucho tiempo en esas lides, me tocaron varios presidentes. Estando yo en primaria, ya en postprimaria, nos tocó la expropiación petrolera con Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas era tremendo señor. Yo estuve en un internado, Escuela Hijos del Ejército, era para niños de familias pobres, de hijos de soldados y de obreros y de campesinos. Entonces, eso le prestaba mucha atención don Lázaro. Y nuestras escuelas eran semi-militarizadas, pero eran escuelas que funcionaban muy bonito, muy bien, armónicamente. Yo estuve en la escuela Hijos del Ejército número 2, que llegamos a tener, era internado, 1,500 alumnos. Ah, caray. Y aquello funcionaba diferente. Por ejemplo, los estudiantes teníamos talleres que funcionaban, no eran para sacar fotos, funcionaban, se trabajaba bien como imprenta, encuadernación, fundición, Mm, ajuste, carpintería, electricidad. Bueno, teníamos 500 compañeras en la escuela y había un taller muy grande que se llamaba de belleza. Ahí les enseñaban a las muchachas pues los peinados, mm. los aparatos eléctricos que empezaban a salir para hermosear más a las muchachas, ¿verdad? Y era una escuela muy de acuerdo a la realidad, a lo que Sí. necesitaba el país, ¿verdad? Ajá. Porque tú terminas, por ejemplo, la ropa, la ropa de los 1,500 alumnos, la hacían los alumnos de los Ok. en el taller. Había un taller de costura y no recuerdo cómo le llamaba, muy grande. Ahí se hacía toda la ropa, overoles, la ropa para practicar deportes, para ir a clases, todo se hacía ahí. Overoles, yo recuerdo overoles. Inclusive eh, nos regalaron maquinaria alemana para un taller nuevo de helados y tejidos ahí en la escuela. No me diga. Se hacían entregas grandes de chamarras, suéteres, chalecos, Sí. todo se fabricaba ahí y éramos alumnos de primaria. Órale. Oiga, mi coach, y ya después, pues, el mundo entró a la Segunda Guerra Mundial. Y usted que estaba en la secundaria, cómo se enteraban de eso? ¿Qué comentaban? ¿Qué se decía de que Bueno, Europa, pues, estaba en guerra? era una escuela muy abierta, ¿ves? Y Ajá. tenía buena información de todos lados. Inclusive yo recuerdo que en tiempos de guerra yo hice un álbum de máquinas de guerra, de aviación, y tenía yo casi fotos de todos los modelos
de la flota italiana, de la Luftwaffe de Alemania, de, de los japoneses, de los americanos. Es decir, la información empezaba a abrir para todo el mundo aquí en México. Ajá. Y tuve esa ventaja, entonces pues yo estaba tan informado que me boté la tarea de hacer un álbum con las máquinas más impresionantes de guerra de todo el mundo. Órale. Sí. Sí. Pero sí, la tendencia era más hacia los aliados que hacia los alemanes. Pero en México en general, la población sentía más simpatía por Alemania que por Estados Unidos. Lógico, ¿verdad? Los Estados Unidos nos habían pegado por todos lados. Y así, y como la escuela era semi-militarizada, pues frecuentemente yo estaba en primaria y Lázaro Cárdenas era presidente de la República. Sí. Entonces, a veces nosotros a las 6 de la mañana estábamos marchando toda la escuela. A las 7 de la mañana entrábamos al comedor a desayunar. A las 8 estábamos en la primera clase. A las 12 del día teníamos el primer recreo. A las 2 de la tarde la comida. Ahora, te repito, era una escuela que tiene una organización muy, muy impresionante. La comida, había cocineros y cocineras, pero quien realmente hacía todo eran los alumnos de la escuela. Okay. En la cocina había le llamaban taller de panadería, donde se hacía el pan para el consumo diario de la escuela. Un taller de sastrería en el que se hacía la ropa para todo el año, para 1,500 alumnos. ¿Sí? Un taller de mecánica, un taller de ajuste, un taller de carpintería que surtía muebles a casas grandes de aquel tiempo, que se hacían ahí en la escuela por los alumnos. El de sastrería hacía ropa. Te voy a decir, llegamos a tener pedidos de Liverpool y de la Ciudad de México, que era un almacén gigantesco en aquel tiempo. Alemania, te digo, le regaló a la escuela un taller de hilados y tejidos tremendo. Ahí se hacían chamarras, calzones de baño, que en aquel tiempo eran tejidos, ¿verdad? Para la venta. Y pedían y se hacían a casas grandes de la Ciudad de México. Sí. Entonces era una escuela tipo modelo. Ocasionalmente llegaba don Lázaro Cárdenas, presidente, a desayunar con nosotros. Y se sentaba en cualquier mesa. Yo recuerdo que le dije, no, mi general, que tenemos una mesa especial. No. Se sentaba, las mesas eran muy grandes. De un lado había un pelotón varonil y del otro lado una femenil. Sargento femenil, sargento varonil, una en cada cabecera. Y imagínate, te digo, a veces llegaba don Lázaro y se sentaba con nosotros a desayunar. Órale, qué padre, ¿no? Sí. Él fue de los creadores de ese sistema de escuelas de internado. Inclusive fueron los creadores del Politécnico.
Y esa escuela que era semi-militar o casi militar, esa disciplina pues se aplica muy bien al fútbol americano, ¿no? El fútbol americano, siempre lo he dicho, pues es así, una disciplina casi marcial, ¿no? Sí se requiere Bueno, lo que mucho pasa es orden, que, ¿no? Mucho orden, mucha autoridad, ¿no? mira, Mucho sacrificio. el peor equipo de fútbol americano que encuentres tiene cierta organización, aunque sea de chamaquitos o de jovencitos o de irregulares. ¿Ves? El fútbol americano no puede existir sin tener una base de organización que ayuda mucho en la disciplina y para concretar los fines son temporadas muy largas, las temporadas más largas que había en aquel tiempo. No había Sí, otro equipo que sí, tuviera esos ciclos de entrenamiento tan grandes, ¿verdad? Y pues ahí en la escuela no había fútbol americano, pero estaba semi-militarizada. mm, Y la disciplina, tú estabas en un recreo en el patio jugando canicas, lo que fuera. Pasaba un prefecto, un mozo, cualquiera, te levantabas a saludarlo. ok. ¿Ves? Y era algo consciente, ¿ves? Eh, es una de las cosas maravillosas que hizo Lázaro Cárdenas, Sí. esas escuelas. ¿Qué falta en esta época, esa disciplina old school, ¿no? Coach Jacinto Desde que Licea. Lázaro Cárdenas empezaron los ataques contra esas escuelas, ¿no? Ujú. Y, pues existe una que otra todavía por ahí, ¿no? Ajá, pero, pero es una lástima que algo que funcionaba tan bien lo, lo, lo quisieran destruir otras gentes, ¿verdad? sí. Pero pues desgraciadamente Así sí, pasa, hombre. sí, sí, sí te digo, es una pena. Ahí quedan algunos vestigios. Hay una escuela por ahí en Santa Catarina Ujú. que es de los remanentes de este tipo de enseñanza, que fue muy bueno, pero como era de Lázaro Cárdenas, pues a lo mejor lo tildaban de rojo, de socialista, Ah, ya. esas cosas, ¿no? Y como aquí, pues somos socialistas, pero oficialmente somos antisocialistas. ¿Somos qué? Socialistas, pero oficialmente no. Estamos en contra de eso. Sí, sí, sí. Te digo, fíjate, ahí se llegó a hacer prácticas de perforación para el petróleo. Teníamos un patio auxiliar que le llamaban y ahí se instaló una especie de pozo petrolero para que los alumnos practicaran cómo perforar pozos. Es decir, Oh, estaba preparando a los hijos de los obreros y de los soldados para que saliendo fueran obreros de muy buena calificación, de muy buena calidad, que era lo que necesitaba el país en ese momento. No teníamos nada, sí, teníamos un sistema casi de semi-esclavitud sí, todavía. sí, es cierto. Y pues era muy progresista todo aquello y creo Ajá. que asustó a mucha gente. Ya después de que salió el general Lázaro Cárdenas, pues estaba muy joven, él tenía 38, 39 años cuando fue presidente. Ya después no supo si le gustaba el fútbol americano o no le gustaba o no, no estaba cercano. No, no, mira, no, francamente no, pero sí le gustaba que la juventud, que los jóvenes y que el pueblo tuviera oportunidad de hacer prácticas deportivas, de mejorar físicamente, porque eso obviamente iba a mejorar el resultado del trabajo del pueblo. Ujú. Y estábamos surgidos, y estamos todavía, pero en aquel tiempo más surgidos Claro.
de que ahí, Mi doc, ese principio usted lo ha aplicado. Usted siempre ha dicho que pues el fútbol americano es incluso una salida social para grupos de chamacos que pues no tienen muchas oportunidades como otros. Así usted lo ha visto desde esa concepción que tuvo con el general Lázaro Cárdenas. pues sí, porque te digo, yo me hice profesionista, pues gracias al pueblo de México, que era el que nos pagaba, era el que sostenía nuestro sistema educativo de aquel tiempo, ¿verdad? Sí, sí, sí recuerdo con mucho gusto y mucha satisfacción cómo trabajábamos en aquellas escuelas, ¿verdad? Inclusive los desfiles del 16 de septiembre, 5 de mayo, todas las festividades nacionales, la participación de las escuelas hijos del ejército era notable por por la precisión, la mecanización, la alegría de hacer las cosas, de marchar con gusto, de cantar las porras con el corazón, con amor, con la satisfacción y con el agradecimiento y conocimiento de que estabas ahí y ibas a ser profesionista gracias al esfuerzo del pueblo. Ujú. Qué bueno, qué bueno. Y pues eso, ¿a quién más había que agradecérselo? Pues al pueblo. Claro, claro. Coach, usted ha defendido mucho la participación de esos jóvenes que incluso tienen problemas para ingresar a la escuela o que no estudian, pero usted les ha abierto el fútbol americano pues para que ahí practiquen, ¿por qué lo hace? No contraviene todos estos exigencias de que pues es un deporte estudiantil, de que debe ser de estudiantes. ¿Qué nos puede decir al respecto? Pues mira, eso es, yo creo que es algo que tenemos todo el pueblo mexicano. Nos gusta ayudar, nos gusta estar bien con la gente. Y pues el pueblo de México, te repito, es un pueblo trabajador, ¿verdad? Nos han, nos han vilipendiado otros pueblos como los del norte, ¿verdad? Pero por intereses mercenarios, ¿no? Y las invasiones de Estados Unidos, la pérdida de nuestro territorio, eh, todo eso le ha dado cierto espíritu a este hereditario aquí en México, ¿verdad? Porque la gente mexicana es gente buena, es gente dispuesta al trabajo, al sacrificio, a, a hacer bien las cosas. Es cuestión de que se le den. Y por eso yo sí comulgaba mucho con estas escuelas para hijos de soldados y de obreros y campesinos. Sí. Las normales rurales que las han satanizado, porque quién va a las normales rurales? La gente del campo. ¿Cómo vive la gente del campo? No nos hagamos, hay que ver cómo vive la gente del campo. Apenas se comen, muchísimos mexicanos apenas se comen. Y por eso la escuela es Alfonso Cárdenas y otras gentes de México por ayudar a los campesinos, a los obreros a mejorar, pues es ayudar a que mejore todo el país, a que mejoremos todos, Claro. ¿verdad? Y yo creo que es casi innato. El pueblo de México es un pueblo solidario. Acuérdate bueno, no sé, tú estabas
Yo soy un poquito más antiguo que tú. Y cuando las tragedias en Sudamérica, tanto como México, hacía aportaciones increíbles Sí, para ayudar a los hermanos de Sudamérica, de donde fuera que tuvieran claro, problemas como los terremotos, todo eso. Recuerdo en los años 40 de un terremoto que sacudió a toda Sudamérica, que Chile fue casi destrozado. México mandó todo. Es decir, el pueblo mexicano es colaborador, es sí, consciente. Yo me acuerdo cuando la expropiación petrolera, caray, todavía hay por ahí fotografías de hubo lugares en el centro, en el Zócalo, donde se ponían templetes para recibir la colaboración del pueblo para pagar la deuda. Ahí llegaron señoras con una gallina, qué cosa tan impresionante. Es decir, quitarse casi el alimento para ayudar al país. sí, Ah, tenemos vivillos también, pero eso es en todo el mundo, no sí. es privativo de México. El fútbol americano siempre ha sido incluyente, mi doc. El El fútbol fútbol, americano es a quien tiene la aptitud, tiene la edad, tiene la aptitud, pues sean bienvenidos a esta disciplina que se llama fútbol americano. sí, necesitas puntualidad, disciplina, estudiar el sistema, conocer a tus compañeros de juego. No puede funcionar el fútbol americano si el tackle no sabe qué es lo que hace su ala o su guard en la jugada. Es decir, el deporte, el fútbol americano es un deporte muy bueno para los estudiantes y para los jóvenes, porque les enseña parte de una disciplina que a veces da la impresión de rígida, pero no, es una disciplina consciente, Claro, este, en la que vas a respetar a tus compañeros. Tienes que saber el sistema que se juega. Tienes que saber qué es lo que hace tu compañero del lado derecho, el del lado izquierdo, el de atrás, ¿verdad? Es fútbol americano es un deporte que mejora al individuo. claro, claro, mi coach. Cuando empezó usted de entrenador, ahí, ¿cuándo se dio cuenta usted que tenía aptitud para la instrucción del fútbol americano estudiantil en México? Cuando me puse a estudiar fútbol americano, Sí, tuve que estudiar fútbol americano, porque el fútbol lo enseñábamos igual que se enseñan varios deportes. Es decir, tú enseñabas como te habían enseñado a ti, punto, ¿verdad? Y, y era una tradición. Y pues llegó un momento en que tuvimos que estudiar para, para jugar, ¿verdad? ajá, Yo recuerdo una caricatura de una revista norteamericana en la que le dice un tackle a su ala, le dice: "Ahora resulta que tenemos que estudiar para jugar esto". Y sí, ¿verdad? El fútbol americano es una propedéutica magnífica para los jóvenes claro, cuando emigran de la universidad, del politécnico, de la ujú, escuela, a integrarse a la sociedad, pues sepan que tienen que empezar desde abajo, claro, ¿verdad? Que tienen que conocer todo el, todo el movimiento del lugar donde van a trabajar, respetar a los compañeros de trabajo, claro. colaborar con ellos, porque eso va a mejorar el trabajo colectivo y es algo que necesitamos mucho aquí. Claro. ¿Cuándo empezó la rivalidad, coach, aprovechando esta foto que tengo, esta rivalidad con el coach Manuel Rodero?
digamos que él se desarrolló en el área de Zacatenco y usted en Santo Tomás. Esa rivalidad deportiva, ¿cuándo fue? No, pues hace, yo entrenaba al internado, ¿no? Ajá, Cuando tuvimos el primer juego. Teníamos buena relación. Todo el mundo piensa que éramos enemigos mortales. No sé, sacaron eso de lo tremendo de los juegos entre poli y poli. Pero igual pasa con los Pumas, ¿verdad? Es decir, las, las batallas y la competencia por mejorar para ser el más representativo de tu institución, tiene que ser así, ¿verdad? claro, En la familia hay competencia, claro. en todos lados hay competencia y tenemos que entenderlo bien. La competencia nos mejora. Claro. Y eso Entonces, fue lo que pasó en esta relación, ¿verdad? claro, Tanto el coach Rodero pues, subía y usted subía porque la competencia es eso. Y finalmente se lograba el objetivo de que así es, pues, los dos dieran mejores resultados o lo intentaran y se preparaban para dar mejores resultados. sí. Sí, te repito, tuvimos buena relación. Inclusive él tenía la idea, cuando entrenábamos intermedia, que deberíamos de sacar un equipo de Liga Mayor, una combinación de Cheyennes y Águilas Blancas. Poliguinda en aquel tiempo. Así. Eh, rivalidad sí teníamos, ¿verdad? Diferencias, normal. Si entre hermanos hay diferencias, pues en el trabajo debe haber diferencias, debe haber competencia, debe haber una idea de mejorar, de ser mejor tú para poder competir con el vecino. Ujú. ¿Cuál de las victorias contra Manuel Rodero fue la que le dejó mayor satisfacción? Pues no, no tengo ninguna. Es decir, eran competencias muy difíciles, muy duras, tremendas. Unas, eran unos juegos, como se dice corrientemente, a muerte, ¿verdad? Porque se jugaba algo muy grande, ser el mejor de tu institución, Claro, ser el mejor de tu familia. Así, claro. Y la rivalidad que tenía contra los Pumas, ¿qué era? ¿Contra el coach Manuel Neri? ¿Contra Tapatío? me tocó el Tapa. Mi Ajá. primer juego, el primer juego que me tocó dirigir en Liga Mayor fue nada menos que contra el Tapatío Méndez, una persona que yo admiraba mucho. Él y el Zapito Mendiola, el Zapo Mendiola, era el entrenador de Liga Mayor del Politécnico. Era una persona increíble, muy, con muy buenas intenciones, muy buenas ideas y muy colaborativo, muy humano, el Zapito Mendiola. Me tocó, no me tocó jugar con él fue mi entrenador todavía en Liga Ujú. Mayor, pero poco. En ese tiempo ya dejó el fútbol americano. La fama de Roberto Tapatío Méndez era muy grande en esa época. Sí, sí, ellos hicieron muy buena labor. Tenían colaboración casi constante de entrenadores americanos. Yo recuerdo a un Constantín que pues, llegó a entrenar a la universidad, de hecho, Ujú. y otros más. Ellos tuvieron esa ventaja, tuvieron la relación muy buena con, con este Constantín que venía mucho a México
se pasaba casi la temporada aquí en México. Ah, ya. Este, él ayudó mucho al desarrollo del fútbol americano en la universidad. Ok, sí. ¿Y en el poli cómo andaban las cosas? En el poli bien, teníamos de entrenador al Chapo Mendiola, Ujú. ¿verdad? El Chapito Mendiola era muy técnico, muy estudioso, sabía mucho fútbol americano. Yo creo que tenía la biblioteca más grande de fútbol americano que haya tenido algún entrenador de México o de Estados Unidos. Oh, ok. Y además no los tenía de colección, los Ujú. leía. Y era técnicamente, era yo creo que el mejor. Eh, algunas fallas, ¿verdad? Sí. En el aspecto emotivo, en el aspecto de los momentos álgidos de los juegos, pues nos pegan a todos, pero a él le pegaba mucho. Pero su calidad, indiscutible. Él desarrolló jugadores de una calidad enorme. Él, de hecho fue el que desarrolló a los cuatro burros galopantes del poli. Ah, ya, ya. Sí. ¿Sí? Participaron en un mundial en Filipinas, fíjate, y fue una selección mexicana. Fue el tapa, el Tapito Mendiola fue, y fue, fue uno de tantos primeros mundiales. Ya ves que cada rato se realiza el primer mundial de fútbol americano. Sí. Y ya desde aquella época, no, hombre, pues qué. Y de ahí le aprendió usted, mi coach. ¿Cuándo ya le dieron el cargo de head coach de un equipo de Liga Mayor? Pues esto fue, vamos a ver, yo he entrenado equipos de juvenil, pero te repito por accidente, porque un amigo del que jugaba en el poli blanco, yo jugaba en el guinda, ¿sí? En biología, Ujú. y Barrientos tenía la Prevo 3 o la Prevo 5, no recuerdo, de juvenil, y me fue a ver a la casa una tarde y me dice, fíjate que tengo que salir de la ciudad, no sé por cuánto tiempo, 2 semanas o tal vez un mes, no sé, y quería pedirte de favor que te encargues de mi equipo, que tiene un equipo de juvenil, Prevo 5 o Prevo 3, no recuerdo. Le dije, oye, mejor con algunos de tus compañeros del poli blanco, del poli, porque yo no tengo experiencia. Y ahí hay gente, yo sé que hay gente que, no, yo quiero que tú, por favor, te encargues del equipo. Y me estuvo nerviando y así fue. Me No me encargué diga. el fin de temporada, era un torneo intertécnico de fútbol americano. Ajá. Y él tenía la Prevo 5. Y yo, así fue mi entrada al fútbol americano. Órale, o sea, no lo tenía usted calculado, sino el destino ahí se Y lo lo había puso en el pensado, pero camino. no. En juvenil y eso pues, sí, pero era otra cosa. Sí. Ya para intermedia, pues ya era, la intermedia de aquel tiempo era, el fútbol americano tuvo una etapa que le dicen etapa de oro, ¿verdad? Ajá. Y yo recuerdo juegos de intermedia en el Estadio Olímpico de Insurgentes con entrada de más de 30,000 espectadores. De intermedia en aquel Oh. tiempo, imagínate, ¿verdad?
la gente cuando ganábamos ahí en Insurgentes se regresaba caminando a la porra hasta el poli, cantando, cantando sus himnos, porras, todo eso. Era un ambiente muy, muy tenso, muy fuerte. Yo creo que posiblemente el Politécnico era una escuela que no se compara a la magnitud del actual, ¿verdad? Debimos haber tenido unos 12,000 estudiantes, 15,000 cuando mucho, entre todas las escuelas del cole. Y posiblemente por eso había más, más unidad. No digo que el actual está desunido, pero el actual está desparramado, Mm. porque es tan grande. No es lo mismo 12,000 estudiantes que 200,000 o más. Claro, claro, sí, no, ya. Coach, nace en las Águilas Blancas en 1969, lo nombran a usted entrenador en jefe de ese equipo. Su primer campeonato en 1973, usted ha dicho que ese equipo que es de lo mejor que le tocó ver, grandes jugadores. Sí, sí, un equipo no era pequeño, pero no era un equipo grande. Ok, Nuestra línea difícilmente llegaba a los 90 kilos ajá. de peso. Y pero había jugadores de tremenda calidad, como recuerdo, por ejemplo, en la línea, José Luis López Espinosa, el rookie, Ujú. tremendo jugador. Él no creo que llegaba a los 100 kilos, ¿eh? Órale. Difícilmente llegaría a los 90 kilos. Ujú. Era un tremendo jugador. Teníamos muy buenos jugadores. Esto fue efecto de que hubo un tiempo en que el Politécnico multiplicó sus equipos de la base. Tenía cantidad de equipos de prevocacionales y vocacionales. Ujú. Y las intermedias, llegamos a tener 7, 8 equipos de intermedia. Para un equipo de Liga Mayor, Ujú. imagínate, Sí, porque sí, sí. el Politécnico surtía a todos los equipos de Liga Mayor. Es decir, Sí. los jugadores del Poli, en la mayoría. Igual había de la universidad en otros lados también. Ese año del 73, pues estaban los borregos salvajes del TEC de Monterrey, que le llamaban el tecnológico a ese equipo. Pues traía becados norteamericanos y pues era de los equipos a vencer. ¿Cómo le fue en esa ocasión? Muy bien, el juego lo tuvimos en Monterrey. En Monterrey, el equipo había ganado mucha popularidad, mucho prestigio. Yo recuerdo que conseguí con un secretario de Estado que nos patrocinaran el viaje de ida de aquí de México a Monterrey en avión. Le Ok. dije, nos regresamos caminando, pero si nos vamos en autobús, vamos a perder todo lo que ganamos entrenando en ese viaje. Entonces, nos patrocinaron el viaje de ida en avión. Llegando al aeropuerto, a la salida del aeropuerto, haz de cuenta que estábamos llegando a Santo Tomás. Yo creo que había más de 1,000 aficionados del Poli. Allá en Bueno, Monterrey. sí, cantidad de autobuses y de camiones que fueron a Monterrey para ese juego. Salimos del aeropuerto y nos recibieron con un tremendo vuelo. No, imagina, el mínimo de los muchachos. El juego fue muy fuerte. El TEC efectivamente era un equipo muy fuerte, tenía cantidad de jugadores gringos que no eran mal, no eran maravillas, pero no eran nada malos. Y les ganamos.
Les O, ganamos allá. o- Allá. o allá les ganaron otro tirote contra los Pieles Rojas del coach Manuel Rodero, que eran Pieles Rojas de Acción Deportiva. Sí, 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 ellos, ese juego, te digo, era un juego tan fuerte como el juego contra los Pumas. Y eran buenos partidos, buenos juegos. No llegamos a tener juegos de eso. Yo recuerdo, me estaba platicando una hermana que no pudo ir a ver un juego de estos entre los Pieles y nosotros, los Cheyennes y nosotros. Y el locutor del juego, no digo su nombre porque ya falleció, ¿verdad? Eh, Iniciamos el partido muy fuerte nosotros. En un cuarto íbamos 14-0 en contra de pues no era posible. El locutor dijo, algo raro está sucediendo, ¿verdad? Y ya sabes a qué rareza se refiere, que el equipo de Rodero estaba empezando a ganar, porque si nosotros ganábamos, automáticamente éramos campeones. Entonces, de ir ganando, se nos subieron, nos emparejaron, nos subieron. Y hasta el final del juego pudimos, pudimos lograrlo. Entonces, te digo, hubo. Señoras y señores, tuvimos un pequeño contratiempo técnico, con el enlace que teníamos con el doctor Jacinto Licea, pero hasta aquí vamos a dejar este receptor entrevista. Hay muchísimo, muchísimo que platicar con el coach Jacinto Licea. Vamos a hacer otra entrevista para conocer otros de los aspectos de su vida, pero bueno, ya conocimos gran parte de el origen de este legendario coach de nuestro fútbol americano. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros. Le mandamos un saludote a Héctor Linares, que nos ha apoyado muchísimo con esta entrevista, y también a él lo vamos a tener próximamente aquí en este programa que ha tenido mucho éxito gracias a todos ustedes. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Esté al pendiente de las próximas emisiones de Receptor Entrevista. Gracias.